Ok, ya les debe de salir el aviso de grabación. Y nos vamos a la unidad 2. Ay, perdón, no les compartí la pantalla. Entramos a la plataforma y nos ubicamos en la unidad 2. ¿Sí? La unidad 2 ya está en las competencias. Estamos en la semana 5. Andamos atrasados con una semana de atraso, pero podemos ajustar muchas actividades. Incluso en esta semana que correspondía subir 2 actividades, se las puse solamente en una. Por eso vamos a ver también los puntos que incrementaron en esta ADA 3, que son 10 puntos que vale el ADA 3. ¿Sí? Entonces, pueden ver de que ya hay material subido. Hay una lectura que se llama la Milpa Maya en el siglo XIV. Es muy importante que lean en el orden que les estoy dando. Es un artículo que consta, creo que de 8 páginas. Está bien detallado, señalando cómo era la milpa en el siglo XIV, ¿sí? Cuáles son sus características. Habla de algunos rituales que se hacían allí, de la cosmovisión maya en cuanto al cultivo del maíz, la calabaza y el frijol. Después está un diagnóstico muy interesante. En este diagnóstico tuve la oportunidad de participar. Se hizo en el 2015 y es de se llama el Red Más, que es la red de milpa aquí en el estado de Yucatán. Incluso en Sucacap, si no me equivoco, existe ya un museo de la milpa maya, y la cual funciona también como un centro de investigación. Y hay varios investigadores que están colaborando ahí para desarrollar proyectos encaminados al rescate y a la revaloración de la milpa maya, ¿no? Entonces, aquí en esta lectura vamos a encontrar expresiones también de productores, de campesinos, de investigadores que compartieron mesas de debate, y el informe está muy bien detallado. Enlista la parte social, la parte ecológica, la parte cosmogónica y religiosa, pero también la parte productiva, ¿no? Y menciona también algunos aspectos importantes, sobre todo en cuanto a las problemáticas que está teniendo la milpa hoy en día, y creo que se plantean algunas propuestas para abarcar estas problemáticas. Y luego está la lectura 3, que habla del patrimonio biocultural, haciendo milpa ética y crisis civilizatoria, ¿sí? Entonces, esta es como ya el punto final de haber hecho el recorrido en un transcurso de tiempo, de la época prehispánica a lo que está pasando hoy en día, a la actualidad. Y acá se une toda esa información, sobre todo ya no viendo a la milpa solamente como un espacio de cultivo para obtener los alimentos, ¿no? Sino también habla sobre ética, habla sobre diferentes rasgos culturales, sobre cosmogonía. La verdad está muy interesante, y no solamente se hizo aquí en Yucatán. Recuerden que en toda Mesoamérica se practica la milpa. Entonces hay opiniones también, por ejemplo, del centro del país, del sur y sureste de nuestro país, y abarca mucha información importante para que ustedes puedan desarrollar el siguiente trabajo, ¿sí? La, la verdad, estas 3 lecturas les va a servir mucho para que puedan entender y abarcar el trabajo, el ADA 3. Hay unos documentales que les subí, también es importante de que las lean. Por ejemplo, La verdadera milpa en Mayapán, que habla sobre algunos rasgos en cuanto al proceso de preparación de la milpa, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Cómo se elabora, por qué se elabora así, por qué no, qué características toman los campesinos para decidir qué superficie cultivar. Y hay otro documental que se llama La Milpa Actual. Esto podría ser como complemento para la actividad que vamos a desarrollar.
Este documental sí es un poco tardado, creo que tarda como 1 hora y 20. Se llama La Milpa Yucateca, Patrimonio Biocultural e Importancia para la Alimentación. Y acá vamos a ver a la investigadora, a Mariarca, que es una investigadora que ha trabajado mucho respecto a la milpa, hizo muchos trabajos de campo en Yaxcabá y en Valladolid, y analiza muy bien esta parte social que tiene la milpa, esta parte también cosmogónica, y esta parte también como un espacio de aprendizaje y de conocimientos compartidos, ¿sí? Entonces, si la pueden ver, si se organizan para verlo, les va a ayudar también mucho para el trabajo. Ya está también, aquí ven, ya está subida la sesión, la primera sesión de la unidad 1, de la unidad 2, que tuvimos la semana anterior. Ya está subida para los que no pudieron entrar a clase. Entonces ya está acá la grabación. Está ya el trabajo, el protocolo que ya estoy calificando, las correcciones de su investigación. Y está la ADA 3, que es lo que tienen que ir desarrollando esta semana. Entonces, les muestro rápidamente en qué consiste. Son 2 productos que vamos a entregar para esta actividad. Es un ensayo analítico que vamos a desarrollar después de haber leído esas 3 lecturas que yo les recomiendo y de haber visto el documental. Se organizan para redactar un ensayo analítico, ¿sí? De ese ensayo analítico, ustedes van a elaborar un podcast, vamos a grabar un podcast de un resumen de esos puntos que analizaron en el ensayo analítico. Vale 10 puntos el trabajo. Tiene duración de 8 horas, es una semana completa que se les está dando. No les voy a leer el inicio, porque eso lo leen ustedes, solamente el objetivo general de este trabajo. Y dice que reconoce el significado de hacer milpa desde un análisis interdisciplinario y transdisciplinario con el fin de interpretar las diversas connotaciones del término, ¿sí? Entonces, aquí, como lo vamos a ver en los siguientes puntos, la idea es que cada quien individualmente lea los artículos, las 3 lecturas recomendadas, ¿sí? Hagan su propio análisis de manera individual, o por lo menos que tengan esas ideas en la cabeza, y eso sería el interdisciplinario. Y el transdisciplinario es cuando ustedes ya se reúnen en equipo y comparten toda esa información que obtuvieron al momento de leer las lecturas, pero también las reflexiones que ustedes pueden analizar desde su formación profesional, ¿no? Es por eso de que no dejamos que trabajaran biólogos, equipos de biólogos solamente, o agroecólogos, o de ingeniería civil, o de todas las ingenierías, de todas las profesiones que están aquí, para que sea este espacio interdisciplinario y transdisciplinario, y así pueda ser más enriquecedor el trabajo. Sí quiero ver esas reflexiones, esas ideas, desde lo interdisciplinario y lo transdisciplinario del término cuando nos referimos a la milpa. ¿Sale? Entonces, el primer paso, pues aquí está, dice, de manera individual, dan lectura a los archivos subidos a la plataforma de la asignatura. La lectura 1 es la milpa maya yucateca en el siglo XIV, perdón, acá no es 16, está mal. Evidencias etnohistóricas y coyunturas de Mariarca 2015. Lectura 2, diagnóstico de la milpa, Red Más. Y la lectura 3, que es patrimonio biocultural, haciendo milpa, ética y crítica civilizatoria, de Crespo 2015. Entonces realizan un análisis interdisciplinario del significado de hacer milpa o formas de ver la milpa también, ¿no? En el paso 2 del análisis de las lecturas hechas de manera individual, se reúnen en equipo y realizan el análisis transdisciplinario. Se sugiere que a la medida de lo posible realicen como mínimo 4 entrevistas, ellas con milperos mayas o con investigadores que trabajen este tema, seguramente los antropólogos que están tomando el curso
los de antropología, pues hay gente de este campus que ha trabajado o ha estudiado la milpa, entonces también pueden hacer una pequeña entrevista a investigadores, ¿no? En el caso de veterinaria, pues está el doctor José Castillo, está el doctor Juan Jiménez, que también conoce sobre la milpa, la doctora Patricia y Rocío, que también conocen sobre lo que es la milpa, ¿no? ¿Qué más? Mm, esta información que vamos a recolectar en campo les va a servir para enriquecer su ensayo, ¿sí? La pueden transcribir tal cual, la pueden interpretar y transcribirla en su ensayo. ¿Sale? Entonces eso va a reforzar el trabajo que vamos a entregar. Entonces los puntos de análisis y en la cual debe estar dirigida la entrevista o la plática de este trabajo debe de tener los siguientes puntos, ¿no? Hacer milpa desde el sentido de manejo del monte, ¿sí? Reflexionar sobre esto, qué significado tiene ir al monte, identificar las especies, el tipo de suelo para establecer la milpa, ¿sí? Y cómo es que este sistema, este agroecosistema, cobra tanto interés en cuanto el manejo del monte se refiere, ¿no? Entonces veíamos la clase anterior que incluso es el eje principal en cuanto al manejo del monte y que de allá se desglosan diferentes actividades más, ¿no? Actividades que pueden ser productivas, pero también culturales, y también actividades que se realizan en cuanto a ceremonias y rituales, ¿no? La B, hacer milpa desde el análisis cosmogónico y de ritualidad. La C, hacer milpa desde el análisis de la producción de alimentos, ¿sí? Acá tal vez tendrían que analizar que fue un sistema que alimentó a varias generaciones, un sistema de producción de alimentos de manera más sustentables por las prácticas llevadas a cabo, ¿sí? Un sistema de producción de alimentos sanos y nutritivos, diversificados también. Tal vez allá tendrían que aterrizar su análisis y su reflexión y hacer milpa desde el análisis social y de fortalecimiento de vínculos sociales y comunitarios, ¿no? Muchas de las actividades que se desarrollan en la milpa, pues no se hacen de manera individual, sino que se hacen de manera colectiva, ya sea familiar, con vecinos o comunitario, y que esos espacios en los cuales se reunían para realizar trabajos de manejo del monte, para realizar rituales o ceremonias, pues también servía mucho para formar esos vínculos sociales en la comunidad, ¿no? Y hacer milpa desde su importancia en la trascendencia de la cultura, ¿sí? También es importante analizar y mencionar de que la milpa, pues también es un espacio en la cual se transmite la cultura a las nuevas generaciones, ¿no? Iniciando desde la forma de preparar la milpa, la visión que tiene el campesino de cómo ir manejando ese agroecosistema en cuanto a la preparación, en cuanto a la diversidad de especies que ahí se tienen, ¿sí? En cuanto al compartir también la lengua, en el compartir la cosmovisión, en compartir los rituales que ahí se llevan, que también abarca esta parte cultural, ¿no? Y finalmente, hacer milpa es un espacio de enseñanza y aprendizaje, analizar qué tan importante es la milpa como un escenario real de aprendizaje para diferentes proyectos, tal vez de desarrollo comunitario, para diferentes proyectos de producción de alimentos más sanos, para proyectos que tengan que ver con manejo del monte, ¿sí? Y la transmisión de esos conocimientos de generación en generación, ¿no? Esos aprendizajes, esas enseñanzas. Ya vimos que los mayas pues, son conocedores de tipos de suelo, de vegetación, también que conocen las condiciones del tiempo y que tienen su propia predicción y muchas otras actividades más que se desarrollan ahí. ¿Sí? Eh, disculpa por el ruido de los perritos.
Muy bien, entonces continuamos. Disculpen por la interrupción, pero estaban los perritos haciendo mucha bulla. Entonces, vean que dicen las lecturas recomendadas es para tomar ideas claves que les puede servir para desarrollar su ensayo, no para copiar y pegar las ideas. Con esto quiero decir de que el escrito debe ser realizado desde una redacción propia de los autores, o sea, de ustedes, que analicen y argumenten sus propias ideas de los temas propuestos. Las entrevistas a productores o investigadores les servirá para sustentar sus ideas, ¿sí? Entonces, recuerden, es un ensayo analítico escrito por ustedes. Sí pueden tomar ideas o tomar párrafos que sustenten alguna reflexión o alguna idea, pero lo mínimo posible, ¿no? No podemos llenarlo de citas bibliográficas, porque es un ensayo escrito desde su punto de vista, ¿no? Y el paso 3 dice, con la información recabada se organiza, sintetiza y redacta el informe analítico y suben su trabajo a la plataforma. ¿Sale? El paso 4, que es se organizan en equipo y graban un podcast. En la grabación del podcast, todos los integrantes deberán de participar de manera equitativa y el formato podría ser un noticiero informativo o como una mesa de debate entre expertos. El video no deberá de durar más de 10 minutos, ¿sí? Debe de estar en el límite de esos 10 minutos y la locación deberá de ser ambientalizada de acuerdo al tema que se está tratando. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes van a preparar un PowerPoint, pues que traten de ponerle mucho más imagen en cuanto a la milpa, si estamos hablando de un espacio social, poner esas imágenes. Si va a ser un panel de discusión, pues tal vez los participantes, todos deben de participar en esta grabación, pues tener un trasfondo en la cual, pues no sé, tal vez un mural de un maíz o de una milpa o algo así que pueda dar una idea del tema que están abordando, ¿no? Algo importante también, lo que he visto en las grabaciones, que no llevan un mismo formato. Veo que graban de manera individual, luego pegan esa grabación. Hay grabaciones que están hechas con el celular de manera vertical y hay otras que están hechas de manera horizontal, en tipo panorámica. Y eso, pues cuando uno ve el documental, pues pierde esa calidad en cuanto a la imagen, en cuanto a lo que se está presentando, ¿no? Entonces asegúrense que todos tengan su celular o si es en computadora, que esté en vista panorámica, en forma vertical, para que se pueda grabar. Y también traten de estar en un lugar aislado, que no haya tanto ruido. Sí, entiendo de que va a haber un poco de interferencia, pero pues no haya tanto, ¿no? En sesiones anteriores, pues igual he escuchado que pláticas de familiares grabando la presentación, ¿no? O algún ruido fuerte de música que se tiene, entonces también traten de organizar eso. Y también el fuego de luz, la iluminación, recuerden que la luz cuando está de frente, pues ayuda a tener una visión mejor, una grabación, una claridad mejor de lo que uno está grabando, a tener la luz directa en la cabeza, ¿sí? Entonces, tratar esos detalles de controlar, de manejar como equipo, ¿no? Ya no les muestro más de lo que son. Acá está toda la estructura que debe tener el trabajo. Por favor, respeten eh, las indicaciones de cuántas cuartillas debe contener cada espacio, porque si no me entregan casi un libro completo. Entonces hay que aprender a sintetizar, a organizar bien las ideas, hacerlas concretas y entendibles. Para el cuerpo del trabajo son 5 cuartillas como máximo. La introducción y la justificación son de media cuartilla, lo cual nos debe de dar 6 cuartillas o 7 cuartillas ya anexando la referencia bibliográfica y la hoja de presentación, ¿sí? Entonces, para que ustedes desarrollen su trabajo, incluyendo introducción y conclusión, tienen 6 cuartillas para desarrollarlo, ¿no? Los puntos, están las lecturas acá recomendadas y los puntos que se van a calificar en el documento. Aquí están los criterios de
De evaluación, la introducción que vale 1 punto, el desarrollo del tema vale 4 puntos, las conclusiones 0.5, la biografía 0.5, lo que hace un total de 7 puntos, 6 puntos, perdón, deben ser 6 puntos. Acá hay un error, son 6 puntos, porque el trabajo, el podcast vale 4 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? El contenido es claro y congruente con el objetivo del trabajo. Además, sustenta su participación con revisión bibliográfica. Cuidaron todos los aspectos de locación, imagen, sonido y luz. No exceden los 10 minutos y logran percibir, se logra percibir previa organización del equipo y se percibe un ambiente de trabajo colaborativo, ¿sale? Entonces todos tienen que participar, todos tienen que tener su cámara activada para hacer esta grabación. Ustedes eligen si lo hacen en forma de mesa panel o lo hacen como un podcast o un noticiero informativo, pero sí tiene que salir el rostro de ustedes, ¿sí? No sé, preguntas, comentarios con esta actividad que vamos a desarrollar. ¿Está claro todo? Carolina, Katia, Citlali, ¿quién más está? Sí, Misael. sí está claro. Muy bien. Perfecto. Entonces ustedes eligen, son 4, sugiero que sean 4 a los que ustedes entrevisten y pueden ser productores o algún investigador que ustedes conozcan que trabaje del tema, ¿no? Incluso a los panelistas que tuvimos se pueden investigar a Pedro Uc, que también trabaja la milpa y es un defensor del territorio maya. Igual está Bernardo Camal, que también es otro de los que ha trabajado mucho en la milpa maya. Entonces también ellos pueden contactarlos, son muy accesibles y pueden realizar la entrevista. ¿Sale? Muy bien, entonces para no atrasarnos más, les voy a proyectar la sesión de hoy en donde nos quedamos. Estábamos hablando de la milpa y habíamos visto toda la parte introductoria. Les voy a compartir la pantalla. Entonces, me avisan si ya lo están viendo, por favor. Eso, profe. Muy bien, Misael. Creo que nos quedamos aquí o en la siguiente transparencia. Creo que fue acá, ¿no? Sí. Estábamos hablando sobre el significado de la milpa maya. Incluso este significado lo tomé de la lectura que ustedes van a hacer en el ADA 3. Y pues veíamos algo como más completo y más integrador del significado de la milpa maya, ¿no? Aquí algo muy importante en cuanto el trabajo que se realiza para la preparación de la milpa, pues es esta gráfica que se está mostrando aquí, ¿no? El trabajo inicia en este punto, cuando se selecciona el monte, la selva donde se va a trabajar, y generalmente son selvas grandes que tienen más de 15 o de 20 años, ¿sí? Se selecciona el espacio, que más adelante vamos a ver qué criterios se toman para seleccionar el área del monte que se va a trabajar, y posteriormente se comienza a seleccionar el siguiente punto, se comienza a seleccionar la vegetación que puede ser útil, se comienza a manejar esa selva, ¿no? Se saca madera para construcción, madera para preparar, reparar corrales, para reparar la casa habitación. Hay especies que se van tolerando, por ejemplo, acá vemos esta imagen de especies vegetales que se van tolerando porque van a ser aprovechados cuando la milpa ya esté establecida, ¿no? Algunas especies, por ejemplo, como lo es el cocoyol, que es una planta silvestre, es una planta que muchas veces se tolera en la milpa y pues se deja allí o no se corta,
porque de esa planta se va a aprovechar el fruto más adelante, ¿no? Lo mismo que el guano que sirve para reparar los techos, para cubrir los techos de la casa maya, también se van tolerando. Algunos ramones que van creciendo, que también son aprovechados como forraje, y también algunas especies de plantas de árboles maderables, ¿no? En este caso está el cedro, que también es dejado y aprovechado. El cedro, está la caoba, y también el zapote se va dejando en este espacio, ¿no? Entonces, cuando ya selecciona la selva, estas especies al momento de ir limpiando el área, se van tolerando y se van dejando esos corredores que se les llama tolché, y esos corredores pues les va a dar algún uso el campesino también, ¿no? Y acá vemos que ya está elaborada la milpa una vez que se ha seleccionado, que se ha quitado la vegetación y se ha aprovechado la vegetación eh, que se va a utilizar. Entonces aquí es cuando ya se establece, se hace todo el proceso de roza, tumba y quema, y posteriormente se establece la diversidad de cultivos que va a estar en esta área conocida como milpa maya, ¿sí? Cabe recalcar que a esta milpa se le maneja por lo menos hace como 20 años atrás, se cultivaba maíz por lo menos 4 años consecutivos, pero ahora con el problema de calentamiento global, con el problema de lluvias, con el problema de erosión de los suelos, las milpas solamente se pueden cultivar 2 o 3 años, y ya se abandonan, ¿sí? Cuando vemos que antes era más largo el periodo en el cual se aprovechaba la milpa, incluso hay reportes que mencionaban que hasta 6 años se podía cultivar la milpa, el maíz, y de esos 6 años, 2 años más se utilizaba como un espacio trampa, como un cultivo trampa, para cazar, por ejemplo, el venado o algunos animales que llegan a comer algunos residuos de cosecha que quedó, o también se establece el apiario en este monte que se comienza a regenerar nuevamente, ¿no? Entonces, después de esos 4 años se abandona y comienza otra vez el ciclo productivo, ¿sí? Entonces, vean que esto aunado a la milpa, al manejo de la milpa, pues se van desarrollando también diferentes actividades en torno de esta actividad principal, ¿no? Como el cultivo de hortalizas, que se puede hacer allá mismo en la milpa, cuando se elige un área en la cual el suelo es muy fértil, un área en la cual se limpia y hay una profundidad de suelo aproximadamente de 15 a 20 centímetros, y ahí es donde se cultivan algunas hortalizas, como lo es el melón, la sandía, el tomate, el chile habanero, y a esta área se le conoce como el Pachpacal, que es el nombre en maya, Pach significa atrás, y Pacal atrás del cultivo, ¿sí? Allá mismo se siembra esto sin necesidad de riego, cuando las lluvias eran muy erráticas, eran muy constantes, perdón, ¿sí? Y bueno, después de esta actividad, pues también se van sacando materiales para la construcción, para hacer los canchés en el solar. El canché es un semillero para poner las plantas, las hortalizas de cultivo, ¿sí? Y ese mismo espacio también se va acercando para poder dar manejo, ¿no? Y acá vemos todas las etapas de sucesión cuando la milpa ya se dejó, que pasan de 2 a 5 años. Ahora esta etapa de sucesión, pues por la escasez del monte, porque muchos ejidos han vendido su monte y lo han comprado muchas empresas, o el crecimiento demográfico también ha invadido áreas donde se hacía la milpa, pues cada vez más los periodos de descanso pues son menos, ¿no? Antes se descansaba el monte, la milpa, aproximadamente entre 15 o hasta 20 años, 30 años. Y hoy en día, pues porque se requiere ese espacio para volver a hacer milpa, a los 5 o 6 años, 8 años, ya se está volviendo a ocupar, y eso refleja también que pierda fertilidad del suelo, que haya mayor incidencia de plagas y enfermedades,
y por eso la milpa esté pasando por una etapa crítica de manejo, ¿no? Que esto solamente es para explicar la gráfica, ya más adelante lo vamos a hablar un poquito más, ¿no? Entonces también se dice que cuando el milpero comienza a poner su milpa, pues también dicen que comienza el ciclo vital del hombre, ¿sí? El ciclo vital del hombre es cuando la persona, el hijo mayor de la familia, de la casa, comienza a independizarse, comienza a hacer su propia milpa, ya abandona al papá, ya no lo hace en conjunto con el papá, y comienza a hacer su propia milpa el mismo, ¿no? Ha obtenido el aprendizaje, los conocimientos que obtuvo en campo al estar presente constantemente trabajando la milpa con su padre, y ahora es momento de hacerlo, de independizarse y hacerlo solo, siguiendo esos principios de manejo sustentable, del PIS que le llamamos, de no abusar más de lo que se tiene, ¿sí? Y generalmente también es la etapa cuando comienza a formar su familia, ¿no? Y tiene que ensayar con la producción de alimentos, como tener alimentos suficientes para abastecer a su esposa y a sus hijos que van ya a conformar, ¿no? Entonces, cuando el hombre maya inicia en los últimos meses del año los preparativos para establecer su milpa, inicia también el ciclo vital de su existencia y de su familia, ¿no? Porque el ciclo vital, porque mencionamos también de que pues este espacio es la proveedora de alimentos, pero también tiene la parte sagrada y la parte espiritual que le va a dar una estabilidad bueno, no económica, pero sí estabilidad emocional y estabilidad en cuanto a la producción y el sustento de alimentos para su hogar, ¿no? Y este ciclo que inicia con él, pues va acompañado ya con la nueva familia, ¿no? Se da una relación muy íntima con los dioses, con los Yuntzilop. Esta es una palabra en maya. Yun significa señor o significa Dios, y cuando le ponemos Yuntzilop significan dioses, ¿sí? Haciendo referencia de que no solamente en la cultura maya pues somos politeístas y se tienen varios dioses del monte, del agua, del fuego, de todos estos elementos que conforman la milpa, ¿no? Y se da una relación hombre-naturaleza fuerte, ¿no? Una relación de complicidad, una relación de manejo y cuidado, una relación en la cual no se debe de abusar de ello. El PIS, eso significa la medida de todo, de tener la medida para alimentar solamente a la familia, el excedente pues poderlo comercializar, ¿sí? Y no abusar de lo que la naturaleza está dando, ¿no? Hoy estaba escuchando una conferencia hay un congreso de agroecología que inició sobre seguridad alimentaria y la importancia de la agroecología, y me dio mucho gusto escuchar que casi todos los ponentes mencionaban que los sistemas de producción tradicional de Mesoamérica pues son uno de los sistemas que han manejado el monte, la selva, el bosque de una manera sustentable, ¿no? Que nos dejaron aprendizajes que debemos de valorar ante esta situación que estamos viviendo de la contaminación, de la degradación ambiental. Mencionaba que es importante volver a mirar atrás a esos grupos indígenas, a esos campesinos que manejan una agricultura tradicional y comenzar a que sean ellos nuestros aliados en el proceso de producción de alimentos, ¿no? Incluso reportaban de que esos sistemas son tan eficientes y en años anteriores, en el 2010, mencionaban que el 50% de los alimentos que consumimos provienen de algún sistema agrícola tradicional. Puede ser el maya, puede ser la milpa maya, el solar, por ejemplo, los camellones chontales, las chinampas y otros sistemas de producción tradicional.
Y hoy en día mencionaron que es el 70% y que hay datos ya avalados de que estos sistemas de producción pues pueden abastecer los alimentos y alimentos sanos, alimentos que son cosechados, no maltratando esos recursos naturales o dándoles un manejo más sostenible a ese recurso que se tiene, ¿no? Entonces, hablaba mucho de ello, de los beneficios que tiene este modelo de agricultura tradicional y del conocimiento del manejo del monte y de los agroecosistemas que se van formando con respecto a ello, ¿no? Entonces, después de haber hablado un poco, haciendo un poco de introducción de la milpa, pues es importante conocer, sobre todo para los que no son biólogos o agroecólogos o veterinarios, conocer un poco la lógica del manejo y la preparación de la milpa, ¿no? Se dice que la milpa, el proceso de milpa, comienza cuando el colnal es una palabra maya que se refiere al milpero, tiene una traducción como milpero, ¿sí? El colnal comienza a reconocer el monte donde va a establecer su milpa, donde va a establecer su cultivo de maíz, de frijol y de calabaza, ¿no? Entonces, dice que camina varios kilómetros. Hoy en día, pues cada vez más los montes están más alejados de la población, pero cuando las comunidades tenían mucho ejido y tenían bastantes recursos naturales, sobre todo monte, pues se hablaba de 2 kilómetros que se caminaba bajo el monte para buscar algunas características y comenzar a elegir el espacio de cultivo, ¿no? ¿Qué elementos se tomaba? El campesino va abriendo brechas dentro de la selva, dentro del monte, y esas brechas pues les sirven para poder identificar el tipo de suelo. Ellos decían que si en un mecate cuadrado, un mecate cuadrado son 400 metros cuadrados y tiene es de 20 por 20, 20 de largo y 20 de ancho, lo cual hace unos 400 metros cuadrados. Si un 50% de ese suelo, de ese mecate que se marcó, pues tiene un porcentaje alto del tipo de suelo CANCAP, como lo estamos viendo acá. El CANCAP es un tipo de suelo que es muy arcilloso, que retiene humedad, mucho lo mantiene la humedad más tiempo, ¿sí? Tiene bondades en cuanto a nitrógeno y fierro también, que son elementos que las plantas necesitan para poder desarrollarse y crecer. Entonces, si ves esas planadas, ese es un primer elemento que toma, ¿no? Después de haber reconocido el suelo, también es importante reconocer las especies que están dentro de ese mecate cuadrado, ¿sí? Generalmente se buscaban que sean árboles de leguminosas. Para los que no son biólogos ni agroecólogos, las leguminosas son unos árboles, son unas plantas, son especies de plantas que fijan el nitrógeno atmosférico en el suelo, tienen una simbiosis con unas bacterias en el sistema radical y esas bacterias toman el nitrógeno atmosférico y lo fijan al suelo y eso hace de que el suelo pues sea rico en nitrógeno, ¿no? Claro que en ese tiempo pues no tenía ese conocimiento de la fijación de nitrógeno por las bacterias, pero sí reconocían de que los espacios donde se establecía la milpa y si había abundancia de estas especies leguminosas, de estos árboles leguminosos, pues era un indicio también de que el suelo pues era fértil, ¿no? De que el suelo pues iba a dar esas ventajas para los cultivos que se van a establecer. ¿Qué especies? Les voy a dar nombres comunes, ya después ustedes pueden investigar. También parte de estas pláticas les puede servir para su trabajo. Las especies que se tomaban en cuenta generalmente son el chucún, el tzalán, el jabín, el boshkatzin, el chisilche,
que muchas de ellas son especies leguminosas y esas especies en temporada de sequía pues tiran las hojas y se forma un manto en el suelo, un tipo de como una cama. El maya se le conoce como sojolún, que significa la basura del monte, y esas hojas que van cayendo pues se desintegran rápidamente con ayuda de bacterias y hongos, la humedad y la temperatura, y eso mejora también las características del suelo. Entonces los mayas observaban todo eso, identificaron esos elementos para poder establecer su milpa. Como ustedes ven, pues no pueden, no toman un espacio solamente por tomar, como lo hace hoy la agricultura. No nos importa qué especies hay o qué tipo de suelo tenga. Con la tecnología de producción intensiva de fertilizantes, de maquinaria pesada para mejorar el suelo y poderlo hacerlo cultivable, pues eso no, la agricultura convencional no lo toma en cuenta, ¿no? Mientras que la agricultura campesina sí lo toma en cuenta. No va a deforestar un área en la cual pues no tenga esas características para establecer su milpa, ¿no? Entonces acá está la lógica, ¿sí? Una vez identificado ese espacio, bueno, otra característica es que los árboles por lo menos tengan 10 metros de altura, ¿no? Entonces el campesino camina, voltea a ver hacia arriba y calcula la altura de las plantas, de la vegetación, y si tienen entre 10 o hasta 15 metros de altura, entonces también es otro elemento que se toma en cuenta, ¿no? También a veces el diámetro de la planta, hay campesinos que mencionan que muchas veces abrazan los árboles, y si los árboles al momento de abrazar el tallo, pues cubren todo el tallo con los brazos, entonces también son indicios de que ese monte, esa selva, pues se ha regenerado completamente, tiene nutrientes y el cual pues se puede aprovechar para establecer la milpa, ¿no? Entonces comienza, ya elegido el espacio, se marca. Generalmente los reportes del siglo XVI de la milpa mencionan que un campesino, para poder alimentar a una familia con 6, 7 o hasta 8 integrantes, necesitaba un espacio de 800 metros cuadrados, no, perdón, de 8,000 metros cuadrados, ¿sí? Una hectárea son 10,000 metros cuadrados. Vean que ni siquiera llega a una hectárea. Son aproximadamente 6, 8, 10 mecates más o menos. No, perdón, son más, son 10, 20, son 16 mecates que el campesino limpiaba para establecer su milpa, y con ese espacio era suficiente para abastecer de alimentos todo el año a una familia de 6 o hasta 8 integrantes. Claro, pues las condiciones ambientales eran propias y las cosechas pues eran seguras, ¿no? ¿Sí? Entonces se reporta que son entre 16 mecates o hasta una hectárea también se reporta, que se mide, ¿no? Ya se ubicó el terreno, el campesino abre brechas, pone las mojoneras, no sé si conocen las mojoneras, que son piedras sobrepuestas unas sobre otras, son piedras grandes, y va marcando mecate por mecate para limpiar el área que vamos a trabajar, ¿sí? Entonces, posterior a ello, el trabajo de la limpieza del monte, lo que se llama el jaranchac, o lo que conocemos en español, que es la rosa. La rosa consiste en quitar todas esos árboles pequeños, esas arbences que están debajo de los árboles grandes, ¿sí? Las enredaderas, todo eso se va cortando. Pero antes de hacer este corte, aquí se hace una primera ofrenda. Se entrega el zacap. El zacap es la bebida sagrada. Ya ustedes lo mencionaron en la ceremonia que están investigando. Y el zacap es parte fundamental en todas las ceremonias. Entonces acá se entrega el zacap al dios del monte, a Yunkash. A Yunkash se le entrega el zacap para pedir permiso y comenzar a hacer la limpieza de esa área, ¿no? Y en el permiso, pues ellos piden
para, por ejemplo, que no les vaya a caer, no sé, un mal viento, no les vaya a caer un árbol grande que están cortando sobre ellos, no se vayan a cortar con la coa o con el hacha, ¿sí? Para también ahuyentar a los animales, incluso piden de que los animales ponzoñosos, algunas serpientes, pues que no estén presentes en el área que se va a limpiar, ¿no? Entonces se entregan el acá y le piden eso a Yunkash y le piden que es necesario, ustedes ya lo vieron, no sé si, no, creo que lo vemos en otra lectura, donde el dilema del campesino decir de que, híjole, al cortar un árbol, pues estamos quitando una vida, estamos asesinando, porque ellos así lo llaman, y así es, porque son especies, tienen vida, los árboles también tienen vida, entonces ellos dicen, estamos matando muchos árboles, y comienza ya un dilema y un rezo y una plegaria por esos árboles que ellos están matando, ¿no? Es una lectura muy bonita que la tomé del Popol Vuh. Creo que se los comparto la próxima semana. No recuerdo si es en esta unidad. Se llama El dilema de matar el monte. Así se llama esta lectura. Entonces está muy padre, ¿no? Entonces, en este espacio, toda el área ya seleccionada, los 16 mecates o la hectárea, se quita toda esa vegetación, se va picando, no solamente es cortarla, también tiene una dirección por la cual se va cayendo, van acomodando los árboles. El que no sabe hacer milpa, pues corta los árboles y las tira como sea, pero eso significa de que no va a quemar bien, de que no, muchas veces también ocurren accidentes porque no tiene un orden en cuanto al trabajo. Entonces el que sabe hacer milpa, pues va cortando con cierto orden esos árboles para que posteriormente pues, se pueda quemar de manera oportuna, ¿no? Entonces, este trabajo comienza desde el mes de noviembre, después de haber levantado la primera cosecha de la milpa, porque la milpa, antes de que se termine de cosechar la nueva, si se va a preparar otra nueva porque es momento de abandonar ese espacio, pues comienza desde noviembre a prepararse, ¿no? Y bueno, el siguiente paso es el chache, que en español significa cortar los árboles ya mucho más grandes, los árboles que no se quitaron acá con la coa, con la hacha. Entonces aquí ya con el machete y con el hacha se comienzan a quitar. Entonces todos esos árboles, pues abrió el espacio donde van a caer, donde ellos la dirección por la cual deben de caer. Y poco a poco el campesino lo va quitando, ¿no? La preparación de la milpa puede tardar hasta 8 meses a un año, todo el proceso de preparación de la milpa, ¿sí? En este proceso de cortar los árboles más grandes, vean, por ejemplo, aquí en esta área que ya se quemó, el campesino no lo corta en el tronco, lo corta en una altura considerada, más o menos entre ¿qué será? Unos 80 centímetros a 1 metro de alto, donde hace el corte y el árbol cae en una dirección ordenada, y ese árbol al momento de caer pues se va a picar. Si es un árbol que tiene madera buena, se corta ese tronco, ese árbol, y se pica solamente las ramas aquí en el piso, ¿no? Y esto pues es aprovechado también, ya sea como leña, ya sea como madera para construcción de las casas u otra actividad, ¿no? Entonces, esto de hacer el corte aquí a esta altura, pues tiene un significado muy importante para los milperos, para el colnal, en la cual dice, no la vamos a quitar de raíz, no la vamos a cortar completa, porque al momento de abandonar esta milpa, a los 3, 4 años que se abandone, pues esos troncos se van a regenerar. Hay árboles que soportan el fuego de tal forma que la raíz no se quema, ¿sí? Y allá también está el conocimiento en cómo se deben de ir ordenando los árboles para poderlos
picar y que no quemar tanto los troncos que quedan. Y esto cuando se abandona, ellos ya están pensando en la regeneración de la vegetación, ¿sí? Entonces dicen, vamos a cultivar el maíz, pero también vamos a darle ese manejo para que cuando se abandone, pues esta selva se vuelva a regenerar, tal vez no con las mismas especies, pero sí dominando las especies que ahí habían, porque en biología sabemos que hay especies oportunistas, especies de árboles, semillas que van llegando y van invadiendo rápidamente el espacio. Entonces, para que eso no ocurra, pues se va dejando esos troncos, ¿sí? Entonces, ya una vez que la milpa esté seca, en la temporada de secas, en el mes de abril, comienza la quema, que es el siguiente punto, ¿sí? El siguiente punto, ya la materia orgánica ya está completamente deshidratada, los árboles ya no tienen abundante agua, las ramas ya están secas y comienza la quema. Pero antes de quemar, hay toda una preparación previa. El milpero que sabe, ustedes ven este espacio que queda de aquí con el borde de la milpa y el borde de la vegetación. A este espacio se le llama guardarraya, ¿sí? Es una guardarraya y esto pues permite de que el fuego no se vaya al monte aledaño. Se protege la selva que está aledaño al cultivo. Entonces, cuando se está preparando ya para la quema, se organizan entre milperos y comienzan a limpiar. Es un espacio aproximado de, son 2 metros, más o menos, que se limpian en todo el contorno de la milpa, es cuadrada, se limpia todo. Incluso con ramas de javín, se va barriendo las hojas nuevas que cayeron o las ramas de árboles aledaños que se cayeron y que pueden incendiar y provocar un incendio en la vegetación aledaña. Entonces se limpia todo en todo el contorno, hasta 2 metros. Y antes de hacer la quema, el campesino va y ofrece nuevamente el sacap. Es el segundo momento en el cual se ofrece esta bebida sagrada de los mayas, en la cual se habla con Yuncac, con el dios del fuego, eh, con el elemento fuego, ¿no? Y se le pide que por favor pues sea una quema favorable para el milpero, que se queme bien la milpa, que no queden manchones sin quemar, ¿sí? Pero también se pide de que avisen, vean lo importante que es, y el que hace la milpa y conoce muy bien, en este rezo, en este payalchi, así se le llama en maya, el rezo payalchi, se pide, el milpero pide de que por favor avise a todos los animales que están dentro de la milpa para que salgan, porque se va a quemar la milpa al día siguiente. Entonces se le pide por favor que todos los animales de Yuncash pues abandonen ese espacio para que no se quemen, ¿sí? Eh, y bueno, se deja ya el sacap todo el día entero y al día siguiente, acá no lo hace solamente el milpero dueño de esa milpa, ¿no? Sino que se hace de manera comunitaria, la quema. Invita a sus vecinos milperos que están cerca de él, invita a la comunidad, generalmente llevan garrafones de agua, llevan agua por si se les llega a escapar el fuego, para que puedan apagarlo, sofocar ese fuego. Y el fuego también es muy importante por donde se inicie la quema, ¿no? Eh, generalmente se inicia en contra de los vientos predominantes. Recuerdo que mi papá, cuando íbamos a quemar la milpa, él buscaba un manchón de suelo seco, de suelo cancabal, y agarraba un montón de suelo, lo que le cabiera en su mano, y lo tiraba. Entonces, por donde esté el polvo, pues es la dirección del viento, ¿no? Por donde corre el polvo. Entonces, al lado contrario se comienza la quema. Generalmente, si es una milpa de 1 hectárea, lo hacen entre 10 personas ya organizadas, que van prendiéndole fuego en todo el contorno en dirección del fuego, y así van de tal forma que terminen en el otro contorno cuando ya están a favor del viento. Eso porque
pues acá sabemos que si está en contra del viento, las brasas no son tan fuertes y no hay peligro de que corre el fuego hacia el monte, y esto ya va corriendo, ¿no? Cuando ya se termina de quemar, de prender todo el contorno, pues cuando ya esté acá fuerte el viento y esté corriendo, pues una gran parte de aquí ya se quemó y ya está retirado de la vegetación, ¿sí? Entonces vean todo ese conocimiento, que es sabiduría y es algo que ellos pues ya con el convivio diario, con estudiar la naturaleza y todo esto, pues fueron haciendo ese manejo, ¿no? Hay un árbol que ellos cortan y esto lo prepara el dueño de la milpa. Tiene sus invitados que lo van a ayudar a quemar, pero él tiene que preparar las maderas para prender el fuego. Generalmente se usa el bochcatzin, que es este que estamos viendo acá. Este es el tronco. Se le pica el borde con el machete, se le hace unos piques y se prende. Y esta madera pues tarda mucho en prender. La brasa tarda mucho en estar ahí, ¿no? Entonces, y ellos van quemando el borde, ¿sí? Entonces él prepara todo ello y también lleva el balché, hace ya las últimas milpas que recuerdo que hacía mi papá. Generalmente ya no era el balché, sino que compraban el licor, creo que era de caña, no sé de qué era. Y eso cuando se terminaba de quemar, todos los que fueron, incluso hasta los niños, se les daba un traguito. No es para emborracharse, era un traguito, la cual pues, los protegía contra los vientos que pudieran ocasionar una enfermedad, ¿no? Porque acá hay mucha energía, hay mucho calor que se está expidiendo y hay energías que pueden ocasionar daño a los participantes en la milpa, y por eso se les da de tomar esa bebida para protegerlos, ¿no? Otra cosa que se me olvidó comentarles en la quema, dicen, cuando se quema muy bien la milpa, pues se forman son 4 remolinos que se forman en cada uno de los vértices eh, de la, eh, de la hectárea o del metro cuadrado que se quemó. Y eso significa de que la milpa, de que se quemó bien, de que no se salió el fuego, de que agradó a Yun'ak el fuego, y es sinónimo de que va a haber buena cosecha, ¿no? Entonces vienen los remolinos y se unen al centro y se forma uno mucho más grande, y dicen que es el espíritu de todos los árboles que se están yendo hacia el supramundo, hacia la parte, hacia el cielo o el supramundo como lo conocemos. Y eso pues habla también vean esa cosmovisión de que dice, bueno, son seres que nosotros matamos y como seres que pues tienen alma, tienen su ol, y ese ol pues tiene que irse al cielo, ¿no? Eh, y ahí está el significado del remolino que se forma para tener ese vínculo sagrado entre lo ritual, entre la producción y el conocimiento en cuanto al manejo del monte, ¿no? Al momento de hacer la quema, si hay, por ejemplo, indicios de que se está quemando el monte, pues generalmente con esas hojas de jabín grandes preparadas, viene un grupo de milperos y comienzan a golpear el fuego para apagarlo. Lo sofocan con esas ramas de jabín y ya no se sigue yendo. En dado caso de que no se sofoque, entonces ya le vierten, le agregan agua, el agua que llevaron pues se lo echan o le tiran tierra para apagarlo. Es un mito y siempre se le ha culpado al milpero de los incendios forestales que se hacen en temporada de seca, ¿no? Siempre le echan la culpa de que ellos son los que provocan los incendios forestales. Cuando vemos que no es así, un milpero que trabaja su milpa tradicional, que heredó ese conocimiento, nunca va a provocar un incendio del monte eh, eh, malintencionado, ¿no? Siempre va a tener ese criterio de preservar ese monte que está alrededor de su milpa, ¿sí? Los que sí queman monte son los ganaderos que queman el pasto en temporada de sequía, y también pues los ciudadanos inconscientes que últimamente pues los incendios en las carreteras se da por tirar colillas, por esos vidrios, esas botellas de vidrio que tiramos
a orillas de carretera y que provocan también incendios forestales. Entonces, no son ellos, se les culpaba mucho y decían que la milpa pues, no era sustentable porque quemaba mucho monte. Cuando vemos que no es así, no hay todo un manejo que se va preparando en cuanto al manejo de este monte, ¿sí? Bueno, entonces después de haberse quemado la milpa, al día siguiente el campesino, el dueño de la milpa, va para ver, incluso en la noche, porque eso se hace en la mañana, no se hace al mediodía, porque si se hace al mediodía, pues con el calor que hace y con el viento, pues sí puede escaparse el fuego, pero se quema en la mañana y en la tarde o en la noche él va a su milpa para ver, por ejemplo, si hay una rama que quedó prendida que pueda provocar un fuego y apagarla, ¿sí? Si hay manchones de vegetación que no se quemó, pues la vuelve a juntar, la pica y la quema para establecer la milpa. Entonces hay todo un cuidado en cuanto al fuego que manejan, ¿sí? Después de que la milpa se enfríe, se quemó en abril, en el mes de mayo, que ya está frío, y han caído las primeras lluvias, ya las lluvias de finales de abril han caído, ¿sí? Y entonces ya el campesino ya ha preparado sus semillas para establecer su milpa, ¿no? Se hace con un mes previo de la siembra. Se va en el solar, donde está el, el almacén de maíz. Eh, Tiene un nombre maya, se me olvidó en este momento, cuando yo lo recuerde les digo. Entonces se seleccionan las mejores mazorcas que se van a cultivar, se les quita el joloch, lo que es la cascarita, esta cascarita que tiene, se le quita porque todas las semillas que van a ser utilizadas, o todas las mazorcas que van a ser utilizadas para semilla, se les deja con todo el joloch, con todo y cáscara, hojas, para que no se lo coman los insectos plaga, ¿no? Entonces se deja así y ya cuando se va a preparar la semilla, pues ya se quita, se hace el desgrane. El desgrane se eliminan las puntas de la mazorca y solamente se toma la parte central, porque las puntas sabemos que hay maíces que están deformes, hay maíces mucho más pequeñitos, lo mismo que lo que es la base. Entonces por eso se trata de buscar el mismo tamaño de semilla, porque eso pues va a dar mejores plantas también, ¿no? Se desgrana, por ejemplo, el frijol, el xcolibul, o el frijol, el tzamá, o el frijol, o los ibes, el Phaseolus lanatus, que más adelante vamos a ver estas especies también. Y se comienza a preparar la calabaza también, ¿no? Entonces, cuando ya el 3 de mayo, que es el día de la Santa Cruz, y que en ese momento los campesinos saben que siempre llueve en esos días y llueve fuerte, ellos ya están listos para ir a sembrar, ¿no? Hay un recipiente antes, vean que esto es un sabucán. Anteriormente, en la época prehispánica, eran los calabazos, los lec, no sé si alguien lo conoce, donde se pone la tortilla, o el chujo, donde se lleva a tomar agua, se lleva agua para la milpa. Entonces se abre, se corta, y allá se hace el shake de las semillas. ¿Por qué le decimos shake? Porque es una mezcla entre semilla de maíz, entre semilla de frijol, de calabaza, de ibes, de espelón, de una gran diversidad de semillas, ¿no? Pero la principal es el maíz, esa sí no puede faltar en los agujeros para hacer la siembra. Entonces vemos que utilizan esta herramienta se llama shul, vean es una base de palo y también en la época prehispánica, pues era el palo nada más que se le sacaba punta, pero ahora ya le ponen una terminación de metal, y es de metal con punta fuerte, en la cual va ensamblado el mango de palo, y con eso pues facilitar también la siembra en zonas pedregosas, porque con el palo solamente con punta, pues era muy difícil hacer los huecos donde hay mucha pedregosidad, ¿no? Entonces ya con esto, pues facilita aún la siembra.
y comienzan a sembrar. Hay varios tipos de siembra, no los vamos a, solamente se los voy a mencionar. Hay una que es el círculo, que se comienza en la parte media de la milpa, y en círculos en forma de espiral se va avanzando hasta tal forma de cubrir toda la superficie. A ese tipo de siembra se llama ovenpack, así se le llama en maya, ¿sí? Que es una siembra en círculos, y ese tipo de siembra asegura de que las plantas estén puestas a la misma distancia y que al momento de verlas estén alineadas unas con otras. Cuando se siembra, por ejemplo, calabaza, la calabaza hay que tener cuidado de que no esté en cada agujero. El maíz generalmente se siembra entre la distancia de siembra aproximadamente es entre 80 hasta 1 metro de distancia. Entonces, cuando se va a sembrar la calabaza, todas esas especies se pueden sembrar al mismo tiempo que el maíz. Está ya acá el check de las semillas y se siembran. Al momento de tomar la semilla, ya con esa agilidad que tiene el milpero, el sembrador, la esposa también que ayuda a los hijos, al tomar la semilla verifican que por lo menos estén 3 a 4 semillas de maíz, de frijol 2 o 3, de espelón también, y de calabaza, pues se pone en este punto, pero en el otro punto no, sino que hasta en el otro punto se pone la calabaza. Con tal de dejar una distancia, recuerden que la calabaza es rastrera y crece muy rápido. Si la sembramos muy junta, como acá, pues va a haber competencia entre ellas y no vamos a dar fruto. ¿Sí? Entonces, por eso se trata de distribuirla a esta distancia, y el campesino ya tiene esa agilidad, ya sabe cómo hacer la siembra, ¿no? ¿A qué profundidad se siembra? Más o menos a unos 5, 8 centímetros de profundidad. Y se siembra y con el mismo palo se cubre con la tierra esas semillas, ¿sí? El siguiente punto, pues, es cuidar que la planta llegue hasta esta etapa, que es la etapa de maduración del maíz. Acá se le presta mucho cuidado al maíz. El maíz es como el cultivo, es el cultivo principal, es el cultivo indicador también del manejo de la milpa. Y bueno, se le da el manejo, si hay hierbas creciendo, pues se quitan, se deshiervan, se hace un chapeo o se hace un deshiervo. Generalmente cuando es una milpa nueva, recién quemada, no hay tanto problema de hierbas creciendo. Y si hay, se hace el deshiervo, se arranca de raíz, se va arrancando de raíz, porque son manchones nada más donde va creciendo la hierba y es fácil y rápido hacer el trabajo. Cuando es una milpa de segundo año o de tercer año, ya la intensidad, la cantidad de hierbas que van creciendo ya es demasiado. Y si no se le da un manejo oportuno, pues puede invadir completamente el cultivo de maíz y los otros cultivos que están ahí, de tal forma que sofocarlo y no dejar que crezca el cultivo y matarlo, ¿no? Entonces el campesino sabe en qué momento va a hacer la limpieza. Y acá pues sería muy tardado y muy cansado hacer el deshiervo, arrancar las plantas de raíz. Generalmente se hace un chapeo con una coa muy afilada y una madera que se llama peteche. Se va sacando la hierba y cortándole del tallo. Sí, acá no se quita de raíz, para darle la oportunidad al maíz que crezca rápidamente, que genere sombra y que la calabaza también comience a crecer. Recuerden que la calabaza es rastrera, crece a ras del suelo y eso va a impedir que vuelva a crecer la hierba que ya se cortó, porque va a cubrir todo el suelo. La calabaza pues tiene también la función de cubrir el suelo e impedir que las hierbas crezcan. También mantiene la humedad del suelo porque hay una cubierta, hay una alfombra verde que es la calabaza que está cubriendo el suelo y mantiene la humedad de ese suelo por más tiempo, ¿sí? Entonces, hay un manejo y el por qué se siembran esa diversidad, ¿no? El frijol, cuando ya se hace el watts, acá debe haber calabazas creciendo en todos los surcos y aquí debe haber ya
el frijol que comienza a crecer sobre el maíz. El maíz, si se sembró en mayo, debe de madurar entre septiembre, octubre, debe de estar madurando. Y cuando ya esté maduro, las hojas comienzan a secarse y las mazorcas, los cabellos del elote, no sé si han visto que los elotes tiernos tienen un color entre rojo, blanco, amarillo, dependiendo de la variedad. Y cuando ya está maduro, ese cabello queda completamente negro, la mazorca se hace mucho más sólida y la cáscara, las hojas que la protegen comienzan a secarse, ¿no? Entonces, el momento de que el maíz ya está sazón, ya está maduro y comienza a doblarse, eso se llama el watts, se dobla casi a 1 metro a la altura de la cintura del campesino, va doblando la mata de maíz. Y esto para impedir que si está expuesto por las fuertes lluvias que caigan y si la mazorca tiene alguna entrada de agua, pues va a generar la cría de hongos, el huitlacoche, que acá pues en Yucatán no es muy no es consumido y no se procura en la milpa, pero en el centro del país incluso el huitlacoche se promueve en la milpa porque pues se cosecha y se comercializa, ¿no? Para que el agua no genere esa humedad y cree esos hongos, esas bacterias. También para que los pájaros, mientras más expuesto esté la mazorca, pues los pájaros van a llegar también a comer de esa mazorca. ¿Sí? Entonces, por eso al momento de doblarlo, se guarda la mazorca y también permite que el frijol, en este caso el frijol, el xcolibul, comience a crecer, utilice como tutor al maíz y crece de tal forma que cubre completamente la mata de maíz y eso también es una protección contra los pájaros que se comen la mazorca. Acá el frijol comienza a crecer una vez que ya tenga luz, con la humedad con los frentes fríos que entran en noviembre, en octubre, en noviembre, con el sereno que cae, muy noble que no necesita tanta agua, comienza a florear también y comienza a dar sus vainas, ¿sí? Y bueno, esa es la importancia de hacer el WhatsApp. Acá algo importante que se me olvidó comentarles, aquí cuando se va a sembrar también se hace la ofrenda del sacá, acá se hace en la parte media donde se pone la jícara con el sacá y se pide por favor los resultados la milpa, que no se lo coman los pájaros o si se lo van a comer, que no hagan tanto daño, ¿no? Porque el campesino sabe también que siembra no solamente para él, sino también para los animales del monte, ¿no? Que necesitan comer, ¿sí? Pero que no se agandallen y que no gasten todo el cultivo. Y se le pide en ese momento acá es a Yumku, al Dios Supremo, que se le pide que cuide esa milpa, que dé el agua necesaria para que se dé, ¿no? Y aquí seguramente ya se hizo la cosecha de maíz tierno antes de hacer el watts. Seguramente si el campesino va a sancochar para hacer el lote sancochado, ya cosechó, solamente que aquí no puede comer antes sin hacer una ofrenda. Se cosecha el maíz, se lleva, allá mismo a veces se sancocha, se prende la fogata en medio de la milpa y se sancocha, se hace un pequeño altar y se ofrece sacar nuevamente y cuando esté saliendo el elote hirviendo, con el humo todavía, se pone sobre la mesa ceremonial y se le ofrece también a Yunku, al Dios Supremo, indicándole, dándole las gracias por dar en abundancia a esa cosecha, por permitir que el campesino levante algo de comida para su familia. Y una vez ya ofrecido esto, pues ya el campesino puede comer de todo. Pero el que come primero, pues es el Dios Supremo, ¿no? Ahora, hoy en día, pues eso ya muchas veces ya no lo hace, ya no ofrecen los alimentos, ya no es el respeto a la naturaleza, a los dioses, ¿no? Y se come directamente. Siempre cuando cosechábamos, siempre se ofrecía en la mesa, ya sea que se haga en la milpa o que se haga en la casa, donde se ofrezca las mazorcas con atole nuevo, y a partir de allá, pues ya se puede comer, ¿no? Bueno, esta milpa entonces tarda aproximadamente 3 o hasta 4 años
de manejo. El suelo se va haciendo muy infértil por sembrar 4 años consecutivos. Hay mayor cantidad también de arbences que van creciendo. La vegetación ya comienza a regenerarse y por lo tanto el campesino sabe que es momento de abandonar esa área y dejar que el monte se vuelva a regenerar, que los árboles crezcan nuevamente, ¿sí? Que den esos servicios ambientales de formación del suelo, de nutrir al suelo, y lo abandona para comenzar con otra milpa, ¿sí? Para limpiar otra área. Por eso se dice que la milpa es itinerante, que la milpa camina. Probablemente el campesino, si el monte que sigue tiene las mismas características aledaño a la milpa, pues ella va a ser la otra. Y esta, pues la deja ahí. Sin embargo, pues la sigue visitando porque hay maíz que quedó, que puede cosechar. Hay algunos animalitos de casa que llegan a comer los restos de cultivo que quedó y caza esos animales para llevar a su casa, ¿sí? Y bueno, después de esos 4 años, pues ya queda este poche, ya la milpa en recuperación. Esos troncos que quedaron, pues ya comienzan a regenerarse y comienza otra vez la vida en este espacio, ¿no? Comienza nuevamente. Y pues este espacio se puede poner las abejas acá para aprovechar estas plantas que crecen aquí. Una de las especies pioneras invasoras de la milpa es el tajonal, que es una planta muy rica en miel y que los apicultores aprovechan para alimentar a sus abejas y por lo tanto por eso se acostumbra a poner las colmenas cerca de la milpa, ¿no? Y de acá pasarán pues les digo, ahora ya se disminuyó, pero deben de pasar entre unos 10 o hasta unos 15 años para volver a utilizar esta área que se dejó, ¿sí? Ese es el manejo de la milpa maya, la preparación de la milpa maya. Estas son las herramientas, les comento, ya sé que ya terminó la hora. Por ejemplo, es el hacha que sirve para cortar las maderas gruesas, los árboles gruesos. Se llama, en maya se llama masca se llama, y es una coa gruesa que sirve para hacer la rosa, no la rosa, para cortar los arbustos de un tallo no tan grueso, ¿sí? Y esta es la coa para hacer arroz. Con eso se corta las enredaderas, los arbustos pequeños, se pican, y esta es una coa mucho más delgada, pequeñita, que termina en punta, que esta sirve para hacer el chapeo y para hacer el deshiervo del área. Y aquí está el shul, el bastón sembrador, que es utilizado. Vean estas herramientas tan rústicas que el campesino tradicional lo sigue utilizando y que no son esas maquinarias pesadas, grandes, que entran en el monte, deforestan, compactan el suelo y dañan mucho esos recursos naturales. ¿Sí? Con estas herramientas se puede producir, se puede manejar una superficie considerada de monte para hacer los cultivos que van a alimentar a la familia. Estas son. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Terminamos este tema el lunes y vemos si iniciamos ya el siguiente tema, o creo que está relacionado con la diversidad de especies. Sí, aquí está, vamos a conocer las especies de la milpa, ¿sí? El manejo que se le da. La próxima clase voy a ir un poquito más rápido para abarcar más estos temas. ¿Sí? No sé, preguntas, comentarios, dudas que tengan con esta plática que tuvimos ahora. De mi parte no. ¿Todo claro, Misael? Sí. Muy bien. ¿Alguna reflexión? Carolina, Gloria, Rosalía, Katia, Miguel.
Pues, profe, yo me estaba preguntando en cuanto a la selección de los maíces, bueno, que tal vez ahora ya no se acostumbra a tanta diversidad, pero como, pues, no sé qué diferencia haya entre los que se usan para ciertas cosas, o sea, como para ciertas recetas, y qué maíces se suelen usar para otras. No sé si nos pueda mencionar algo al respecto. O si unos... Sí, sí, bueno, eso. sí, Katia. Sabemos que aquí en Yucatán tenemos 3 razas de maíz, ¿sí? Tenemos la de ciclo corto, la que conocemos como Naltel, que traducido al español significa la mazorca del gallo, ¿no? ¿Por qué la mazorca del gallo? Porque el gallo es el primero que se levanta y con su canto despierta. Y lo relacionaron porque es de ciclo corto, es el primero que da de las otras 3 razas. Generalmente para guisos no se seleccionan, acá no hay la costumbre de que vamos a sembrar Xnocnal para hacer pibes, ¿no? Sino que generalmente se seleccionan de acuerdo a las temporalidades y al tipo de suelo que se tiene. Por ejemplo, el Naltel, que es de ciclo corto, cuando las lluvias son muy intensas, se prefiere sembrar porque demanda mucha agua, ¿no? Generalmente se siembran en manchones de suelo de tipo cancabal, de suelo arcilloso, de suelo rojo, porque en condiciones de pedregosidad no se da, ¿sí? Entonces, esa es una. La otra es el Tzitbacal, que es la de ciclo intermedio. Es una mazorca mucho más grande, más productiva, que aguanta mucho la sequía. Entonces, generalmente se siembra porque pues muchas veces no se sabe cómo va a venir la temporada de lluvias, y si se sembró en el altel y no se dio las lluvias apropiadas para que pueda producir, pues probablemente se coseche del cisbacal, que ella sí aguanta la sequía, ¿no? No es tan demandante en cuanto a suelos arcillosos. Generalmente se puede sembrar también en suelos pedregosos. El único problema es que es una planta muy alta y muy delgada, y la mazorca es muy grande, que con un simple viento fuerte que venga la puede quebrar y botar a la planta. Y si está en etapa de formación de grano, pues no se lograría ese maíz, ¿no? Y la tercera raza, que es la más sembrada porque soporta mucho la sequía y se da muy bien en suelos pedregosos, es el Xnupnal, que es de ciclo largo. Generalmente el Naltel tarda entre 2 meses para dar, el Tzitbacal 3 meses y medio, y el Xnupnal 4 a 4 meses y medio para dar la mazorca, ¿sí? Y ella soporta la sequía, soporta sembrarlo en suelos pedregosos. Les voy a presentar una imagen de una milpa donde prácticamente no se ve suelo, pero hay maíz creciendo ahí, ¿no? Sobre las piedras, porque con un poquito de suelo que tenga, el maíz se desarrolla, sobre todo si es de esta raza de Tzitbacal. Cuando veamos diversidad, vamos a hablar un poquito más de ellas, pero más que nada es eso, ¿no? En cuanto a rendimiento, pues rinde más en Altel, no, perdón, el Xnupnal, ¿sí? Y el Naltel es la que rinde menos en cuanto a rendimiento. No sé si respondí a tu pregunta, Katia. Sí, bueno, es que hace tiempo conseguí unas semillas de naltel como del rojito Sí. y pues lo sembré aquí en mi casa, pues no es una milpa tal cual, ¿no? Porque es un espacio pequeño, pero me estaba preguntando para qué voy a usar mis, pues mis Para maicitos que comerlo con acabo de elote cosechar. sancochado, es muy buena para hacer masa, para hacer pozole, pero el pozole yucateco, no el pozole rojo. Sí, sí. Eh, para masa, para hacer también tamales. También es muy rico como elote sancochado. Los mismos usos que se le da a las otras mazorcas, se le puede dar solamente, por ejemplo, si queremos una mejor calidad de masa, pues sería la de ciclo largo, la de Xnupnal, ¿sí? Si queremos sabor, tal vez, porque es muy rico en cuanto a la masa, en cuanto al pozole, pues puede ser el mejenal, el naltel,
que podrías utilizar, pero generalmente los puedes usar para cualquier guiso que sea de maíz. Sí, justo era más que nada como en cuanto a preferencias, ¿no? Porque pues sí se puede usar, pero como que he visto que en otros lugares también ciertos maíces los usan mucho para tortilla, pero por ejemplo los maíces rojos casi no veo que se aproveche para tortilla, ¿no? Y más que nada era como Desafortunadamente no se esa les está duda. dando, Es no se como les de... está dando ese impulso. Sí, no se le está dando ese impulso a la diversidad en cuanto a colores, ¿no? Vamos a saber que hay muchos colores en cuanto al grano de maíz, desde el blanco hasta un morado, un rojo, un rosado. Lo vamos a ver, a ver si nos alcanza la próxima semana para abordar esto. Y hay unas que ya están en riesgo de perderse porque pues ya no se le está dando uso. Yo recuerdo que el morado, el nucnal morado, se sembraba mucho porque cuando se hace el pozole para tomar el pozole de masa que se toma, pues era como muy llenadero. Con un poquito que tomaras, te llenaba mucho. En cambio, si tomas una de Naltel, pues tienes que tomar mucho porque no te llena tanto. Creo que es el contenido de proteína. También vamos a ver el contenido de proteína, ¿sí? Y el sabor también era mucho más rico del color morado. La tortilla también tiene un sabor más agradable, tiene propiedades organolépticas mucho mejor. Pues eso tenemos que impulsar, ¿no? Si queremos que la milpa permanezca, buscarle un valor agregado a esa diversidad de cultivos que tienen y poderlos comercializar y que el productor pues tenga una retribución económica de esa actividad, ¿sí? Bueno, si no hay comentarios o no hay preguntas más, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos la próxima clase el lunes. Los trabajos ya dimos una revisión, ya saben que se sube el lunes. Organícense para hacerlo, vale 10 puntos. Y tal vez estaríamos viendo también en plenaria una grabación de algún equipo. Son 5 equipos, podríamos ver de 2, ¿no? Al finalizar la unidad 2, para ver cómo quedaron y platicar también con respecto a estos trabajos. ¿Vale? Entonces, pues nos vemos la próxima semana, el lunes. Cuídense mucho y feliz tarde para todos. Gracias, profe. Disculpe, tengo una pregunta acerca del hada. No me quedó muy claro acerca de la parte escrita de la interdisciplina y transdisciplina. ¿Eso podría explicarlo de nuevo? Sí, primero tú vas a leer esos artículos de manera individual, ¿no? Vas a sacar un resumen de los puntos que ya pusimos en las instrucciones, que creo que son 6 o 7 puntos, de las formas de hacer milpa, de cómo ver la milpa religioso, cosmogónico, como un espacio sagrado, un espacio de producción de alimentos, ¿sí? Entonces, esas propias conclusiones que tú ya tienes de esas lecturas y siguiendo las instrucciones del trabajo, te reúnes con tus compañeros, ¿no? Tal vez algunos de esos puntos que tú discutiste, que tú reflexionaste en tu primer trabajo, en tu primera lectura, las compartas tal cual y otras las complementes con los otros compañeros. Por ejemplo, seguramente tendrás algún compañero que es de antropología, que es de odontología, que es de la Facultad de Química, que ellos también tienen sus propias conclusiones y tienen su propia forma de analizar esa lectura porque son de diferentes licenciaturas. Entonces ya viene la transdisciplina, cómo transita esa información y cómo forman ese trabajo con las opiniones de ese grupo de trabajo que pertenece a varias disciplinas, ¿sí? Y se transcribe tal cual. Sí, más o menos, Misael. Sí, sí, gracias, profe. Bueno, pues muy bien. Entonces nos vemos la próxima clase. Muchísimas gracias, profe. Bonita tarde. Hasta luego, que esté muy bien igualmente.